Hola, mi nombre es Jessica Juárez y en esta ocasión para el producto final de esta materia, que es la de análisis de tratados internacionales, voy a presentar un video para poder explicar qué es un tratado internacional, los principios que le rigen, quiénes pueden firmarlos, los requisitos que deben cumplir para que sean válidos, las formas de terminación de los tratados y una reflexión final. Todo ello con disposiciones legales a nivel internacional y nacional. Bien, para comenzar este video vale la pena recordar que es un tratado internacional. Para ello es importante consultar lo establecido en la Convención de Viena, que es el instrumento principal internacional que rige la forma en cómo se llevan a cabo estos tratados. Y en él nos dice que en el artículo 2, inciso 1, apartado A, establece que un tratado internacional es un acuerdo que se celebra por escrito entre los estados y que la forma de regirse es a través del derecho internacional. Es un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. En el caso de México es importante recordar que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado forman parte del orden jurídico nacional y son considerados ley suprema de la Unión. En ese sentido, vale la pena mencionar y recordar que en este proceso de celebración de un tratado en México interviene el Poder Ejecutivo, en este caso la Presidenta de México y también la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el Senado. Ahora bien, ¿cuál es el instrumento principal jurídico en la materia? Como ya lo mencioné anteriormente, el principal instrumento es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que fue firmada en 1969 y adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados y en vigor desde 1980. Cabe mencionar que México es Estado parte de esta convención, es decir, firmó esta convención desde el 25 de septiembre de 1974, por lo que sus disposiciones son vinculantes, son obligatorias para el país. En relación con la pregunta, ¿quiénes pueden firmar los tratados internacionales? Volvemos a consultar a la Convención de Viena de 1969 que nos establece en su artículo 7 que existen dos personalidades con plenos poderes para poder celebrarlos. En primer lugar están las personas jefas de Estado, de gobierno y ministros, ministras de Relaciones Exteriores. Y también pueden firmar aquellas personas autorizadas representantes acreditadas por los estados mediante cartas plenas o poderes específicos. Cabe agregar que, por su parte, la Convención de Viena de 1986 amplía esta facultad de las personas que pueden firmar los tratados internacionales y, en este caso, agrega que las organizaciones internacionales, como la ONU, por ejemplo, está capacitada o tiene capacidad para poder celebrar estos tratados con los estados o con otras organizaciones, solo si su propio estatuto o carta constitutiva así lo permite. En el caso de nuestro país, en México, el artículo 89, fracción 10 de la Constitución, nos dice que es la presidenta, el presidente de la República, quien tiene la facultad de poder dirigir la política exterior y de celebrar los tratados internacionales. En ese sentido, este tratado debe ser aprobado y sometido ante el Senado y asimismo la Secretaría de Relaciones Exteriores debe participar en esta coordinación del proceso de celebración de un tratado en el país de México. Ahora, en relación con la pregunta sobre los requisitos que deben cumplir los tratados para ser válidos, de acuerdo a la Convención de Viena, existen 4 requisitos que deben cumplirse para que los tratados realmente sean válidos. El primero de ellos, muy importante, debe haber un consentimiento libre de las partes. El segundo es que los estados deben tener esa capacidad de poder realmente celebrarlo a través de sus representantes. El tercero es que tenga un objeto y fin lícitos, es decir, que no deben de contravenir normas como la jus cogens
o principios imperativos del derecho internacional, por ejemplo, derechos como a la no esclavitud eh, o el derecho al no genocidio, ¿no? El cuarto punto es la formalización y ratificación conforme a los procedimientos internos de cada estado. Es decir, debe haber un protocolo para poder cumplirlos, ¿no? En el caso de México, de acuerdo con el artículo 76, fracción 1 de la Constitución, recordemos que es el Senado el que tiene la facultad exclusiva de aprobarlos y aquellos que la persona presidente o presidenta celebre. Ahora bien, la forma para poder terminar los tratados, según esta misma convención, existen al menos 7 formas de terminarlo. La primera es relativa al que haya un consentimiento mutuo de las partes. La segunda es que por cumplimiento del objeto y el fin del tratado, es decir, que haya cumplido el plazo de su cumplimiento por denuncia o retiro si el tratado lo permite, si las partes lo consienten, por violación grave de las disposiciones del tratado por una de las partes, por imposibilidad de cumplimiento. Aquí es importante realmente motivar y fundamentar porque no se hizo o no se pudo llevar a cabo el haberlo cumplido, y por cambio fundamental de circunstancias, así como por aparición de una norma de ius cogens que invalide su objeto o fin lícito. Para finalizar esta materia, es importante dar una reflexión acerca de los tratados. Considero que estos son un reflejo de momentos políticos y jurídicos que se pueden compartir con ciertos estados, quienes los celebren. Me parece importante que en esos momentos estos marcos jurídicos están siendo sometidos a una presión muy importante en el escenario político actual, especialmente con la llegada de Donald Trump en el poder. Es importante mencionar que en el caso de la relación de Estados Unidos con México, pues este es un ejemplo claro, cuando el presidente ha amenazado repetidamente con denunciar al TEMEC y aplicar aranceles al país si no se negociaba en sus términos, o cuando insinuó posibles acciones unilaterales contra México por el tema migratorio, ¿no? Entonces estuvo, creo yo, jugando con los límites de la terminación de los tratados. Un presidente podría argumentar que está actuando dentro del marco de la Convención de Viena, pero creo que cuando estas amenazas se usan con el fin de hacer una negociación bajo presión, pues precisamente hace que el contenido de un tratado que en un principio se celebra de buena fe, pues ya no tenga esa intención o ese contenido, ¿no? Y pues en el caso específico de la presidenta y su relación con una posible administración con Trump, pues esta situación en esos momentos ilustra esta tensión, que me parece pues no es solo de parte de Estados Unidos con México, sino Estados Unidos frente al mundo. Considero que esto podría tener consecuencias complicadas y que pues necesitamos tener esos marcos jurídicos que aunque parecen importantes a veces llegan a ser un poco insuficientes, sobre todo cuando existe un poder muy unilateral, muy fuerte, con muchas presiones económicas, como lo es una potencia como Estados Unidos. Y bueno, por eso a veces es importante poder negociar o tener cierta apertura hacia el comercio y hacia los tratados, también mirar hacia otros países de Latinoamérica.